Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra muy lejana, llena de violencia y depravación llamada Roma, existían los romanos. No lo vieron venir, ¿verdad? Bueno, los romanos creían en todo un panteón de dioses, como Zeus, Ares, Hades, Afrodita, Hefaistos y muchos otros más. Dentro de Roma había un grupo de personas que no creían en estos dioses. Era una minoría. Estas personas creían en un dios absurdo y autocontradictorio. Estos eran llamados los cristianos. Los romanos, que tenían su fe en los dioses de su panteón, no reconocían al dios cristiano como un dios válido. Así que decidieron nombrar a los cristianos ateos, que significa gente que no tiene creencia en Dios, porque no consideraban a su Dios como un válido. ¿Conocían esta historia? Así es como se originó el término ateo. Es verídica. Y quiero aclarar algo. A, como la mayoría de ustedes asumo que saben, significa sin, y teo viene de teísmo. El teísmo es la creencia en un Dios. Ateísmo significa literalmente sin la creencia en un Dios. Y como ya dije, originalmente era usado para los cristianos y después se la pasó a las personas que no creemos en ningún Dios. Ahora, muchos de ustedes van a decir, pero pensamiento escéptico. Hay algunos lugares en los cuales yo leí que la definición de ateo es aquel que niega la existencia de Dios, no aquel que simplemente no tiene la creencia en un Dios. Y yo a ustedes les voy a decir, piensen, concéntrense en lo que están diciendo. Ok, escuchen esto. Ustedes me están diciendo que la definición de ateo es aquel que niega la existencia de Dios. Ok, para empezar, en ninguna parte de la palabra ateo se puede llegar a una traducción siquiera similar a lo que están diciendo. El significado literal es sin creencia en un Dios. Y ustedes me dicen que ateo es aquel que niega la existencia de Dios. Teniendo en cuenta que además que surgió en una sociedad politeísta, me resulta muy difícil de creer que se use el singular. Pero más allá de eso, sigamos obviando cosas obvias, ¿no? Para ver que a lo mejor a ustedes les arranque la cabeza, ¿no? Quiero que reaccionen. Es como, a estos puntos siento que estoy dándole un electroshock a su puto cerebro para que pueda pensar. Ustedes realmente son tan estúpidos que oyen que alguien les dice que ateo es aquel que niega la existencia de Dios. El ateo lo niega a Dios, lo están negando. ¿Y ustedes realmente creen que esta es una fuente parcial? Son tan estúpidos. O sea, es en serio, realmente estoy enojado, estoy muy decepcionado con ustedes. Estoy harto. Cada 2-3 meses subo un video diciendo lo mucho que ustedes me decepcionan. Este es uno. Ustedes oyen o leen que una definición posible es aquel que niega a Dios. ¿Ustedes creen que esta definición puede ser correcta? ¿Creen que puede ser de una fuente parcial? No solo que teniendo en cuenta cómo se origina esa puta palabra es imposible que esa sea la definición, no solo que no hay forma de analizar la palabra para que diga que nieguen la existencia de Dios, sino que también no se dan cuenta que esto suena a algo un poquito parcial. O sea, es en serio, no sé qué tan poco tengo que esperar de ustedes, pero si a mí, a los 5 años, alguien me da una definición como esta, yo hubiera dicho, esta definición no es muy imparcial, que digamos. Y ustedes no se dan cuenta, es en serio, siento que estoy atrapado en un planeta de idiotas. Perdón, me fui al carajo con lo que dije recién. Estoy atrapado en un planeta de idiotas, ¿está bien? Estoy atrapado en un planeta de idiotas, no es una sensación. Negar algo quiere decir que es algo evidente, o que es algo sabido, o que todo el mundo lo sabe, o que se asume que es así, y esto lo están negando. A ver, nadie les va a decir que ustedes niegan la existencia de Papá Noel. Ustedes no creen en Papá Noel, ustedes saben que Papá Noel no existe. Nadie les va a decir que ustedes niegan las hadas.
¿Por qué? Porque todos sabemos que las hadas no existen. ¿Saben qué les van a decir que niegan? Si ustedes dicen que el holocausto nunca pasó, ahí se va a decir que niegan el holocausto. ¿Por qué? Porque es algo sabido que el holocausto sí ocurrió. Si una persona dice que no cree en el holocausto, está negando el holocausto, porque es algo que se sabe, es algo que hay evidencias, es algo sabido. Todos sabemos que el holocausto ocurrió. Que el que dice que no cree en el holocausto, en realidad lo está negando. Si alguien dice que no cree en las hadas, no es que está negando a las hadas, es que no hay una puta evidencia de que haya hadas, por lo tanto no creen en eso. Ahora, cuando dicen ateo es aquel que niega la existencia de Dios, lo voy a repetir una vez más. Dado el contexto histórico en el que se formó, es imposible que esa sea la definición, no hay forma de analizar la palabra para que dé esa conclusión, pero aparte, ¿no les suena un poquito al menos, parcial? Es en serio, ¿realmente creen que esto es algo imparcial? Que le preguntaron a un ateo, ¿cuál es la definición de ateo? Nosotros somos los que negamos a Dios. No, esto es, a ver, si ustedes oyen una definición por alguien religioso, o que en países donde la mayoría son religiosos, a pesar de que sea no un país de fanáticos, pero donde la mayoría son religiosos, y que pongan esta definición, que no tiene nada que ver con su contexto histórico, y que no tiene nada que ver con la puta palabra en sí, ustedes tienen que darse cuenta que a lo mejor esa definición no está bien usada. Negar a Dios es algo que solo podría ocurrir en el caso de, por ejemplo, yo veo a Thor caminando por la calle, invocando al rayo y al trueno, y yo digo, no, esto no está pasando, esto no es real, esto no existe, esto es mentira, estoy alucinando. Ahí yo estoy negando a Thor. Ahí estoy negando a Dios. Pero si yo digo, no, Thor no existe, no es que estoy negando a Thor, porque no hay una puta evidencia de que Thor exista. Thor no es real. ¿Cómo puedo negar algo que no es real? Simplemente estoy reconociendo el hecho de que no existe. ¿Entienden? Decir, yo no creo en Dios, jamás se puede tomar como negar la existencia de Dios. Primero, que sea algo evidencia de algo que podamos negar. Aparte, sin mencionar algo que es bastante obvio, aún el cristiano más devoto, de hecho, posiblemente, especialmente el cristiano más devoto, va a decir que Thor no existe. Eso quiere decir que le está negando a Dios, por lo tanto, es un ateo. Esto me recuerda a lo que dice Richard Dawkins. Todos somos ateos con respecto a la mayoría de los dioses que existieron, solo que algunos vamos un dios más adelante. Básicamente quiere decir, si sos creyente, sos un hipócrita, crees en un dios, mientras que decís todo el resto suena mentira. No digo que todos los creyentes sean hipócritas en cada aspecto de su vida o que sean malas personas, pero si crees en un dios, sin ningún tipo de evidencia, y rechazás a todo el resto de los dioses, precisamente porque no hay evidencia, entonces en esa creencia en particular estás actuando como un hipócrita, te guste o no. No quiere decir que seas buena ni mala persona, pero en ese caso sos un hipócrita, con esa creencia en particular. Ahora, si tomamos literalmente como aquel que niega a Dios es un ateo, esto se puede tomar de dos formas. Uno, aquel que niega al Dios cristiano es un ateo, por lo tanto cualquiera que no sea cristiano es un ateo, o cualquiera que niegue al menos a un Dios es un ateo, por lo tanto absolutamente todos en el mundo son ateos. No sé cómo hacérselo más simple. Un creyente es aquel que cree en al menos un Dios. Cualquiera que no crea en al menos un Dios es un no creyente. No cree en los dioses. Si no crees en al menos un Dios, eso quiere decir que estás sin la creencia en un Dios. Eso te hace un ateo. Y claro, nunca va a faltar el que me diga, ¿y qué pasa con los agnósticos? El agnosticismo es la posición de que el conocimiento de Dios es inalcanzable. Nada más. No tiene nada que ver con lo que se cree o lo que no se cree. Uno puede ser un agnóstico creyente, es decir, yo creo en Dios, pero es imposible alcanzar el conocimiento de que Dios realmente existe. Por lo tanto, sos un creyente agnóstico. Y puede ser un ateo agnóstico, puede decir, yo realmente no creo en Dios, pero podría haber un Dios y que sea imposible saber que exista. Entonces sos un ateo agnóstico. Lo único que haría que no seas un ateo agnóstico o un creyente agnóstico es si vos considerás que sabés que hay un Dios o considerás que sabés que no hay un Dios. Pero como ya dije, o crees en al menos un Dios, o por definición no crees en ninguno.
Esto no es posible creer a medias, no hay un término medio en esto. Esta es una de esas muy pocas ocasiones en las cuales si no es una cosa es la otra, no hay otras opciones. Si crees en al menos un Dios, sos creyente. Si no crees en al menos un Dios, entonces por definición no tenés la creencia en un Dios, sos ateo. Y aquellos de ustedes que digan, no, pero yo considero que ateo es aquel que niega a Dios, son los pelotudos. Está bien, no voy a discutir con ustedes el significado de una palabra. Les di el contexto histórico de la palabra, les analicé lo que significa la puta palabra. Si ustedes dicen, y en países donde la mayoría son religiosos se asume que el ateo es el que está negando a Dios, entonces está bien. No tiene sentido razonar con ustedes. Lo intenté y aparentemente sé que no voy a poder con muchos. Pero de todas formas, si ustedes insisten en decir que el ateo es aquel que niega a Dios, como ya dije, si ustedes son cristianos y no creen en Alá, entonces son unos putos ateos. Y según esa lógica todo el mundo es ateo porque todos niegan al menos un Dios. Felicidades, el mundo es ateo, la palabra no significa una mierda. Lograron destruir una palabra, ¿están contentos? Bien, honestamente nunca me gustó mucho la palabra para empezar. Creo que a lo mejor tomar en cuenta el contexto histórico en el que se crea la palabra, analizar lo que significa la puta palabra y darte cuenta que tiene mucho más sentido el decir que aquel que no tiene al menos la creencia en un Dios es un no creyente, a decir simplemente aquel que niega a Dios. Pero bueno, así soy yo. Me gusta pensar lógicamente, me gusta que lo que yo creo esté respaldado con hechos. Sé que a muchos de ustedes no, y lo respeto. Yo no tengo la intención de juzgar su estúpida manera de pensar, su absurda manera de llegar a las conclusiones, o simplemente lo ridículo que son en general. Yo no hago juicio de nadie. Bueno, este fue mi video, y como ya saben, se pueden ir a la mierda.